El libro de Éxodo nos presenta uno de los relatos más conmovedores y desafiantes de la Biblia. Nos habla de un pueblo oprimido, esclavizado y degradado, pero también de un Dios que no es indiferente al sufrimiento humano. Desde el mismo comienzo del relato, vemos que la experiencia de Israel en Egipto ilustra una verdad universal. La rebelión y el egoísmo humanos generan estructuras de opresión, mientras que el poder de Dios interviene para redimir y restaurar. A través de Moisés, el Señor nos enseña que la liberación no solo consiste en escapar de la esclavitud física, sino en recuperar la libertad espiritual. En Éxodo se revela la mano poderosa de Dios que actúa aún cuando todo parece perdido, demostrando que la historia de la redención está disponible para todos los que crean y confían en Él. La opresión egipcia, la marginación de los hebreos y el surgimiento de Moisés nos recuerdan que el mismo Dios que escuchó los clamores de su pueblo, escucha también hoy nuestras oraciones. La opresión y la soberanía de Dios. El comienzo de Éxodo retrata un contraste impactante. De la prosperidad que disfrutaron los hijos de Jacob al llegar a Egipto bajo la protección de José, pasaron a la esclavitud y la opresión con el tiempo. El texto dice: «Y los hijos de Israel fructificaron y se multiplicaron, y fueron aumentados y fortalecidos en extremo, y se llenó de ellos la tierra». Sin embargo, un nuevo faraón surgió que no conocía a José y decidió someter a Israel a trabajos forzados para frenar su crecimiento, y pusieron sobre ellos comisarios de tributos para que los molestasen con sus cargas. Este episodio nos habla de cómo el temor y la inseguridad conducen al abuso de poder. El faraón, aterrado por el crecimiento del pueblo hebreo, intentó destruirlos mediante la opresión. Sin embargo, la Biblia subraya que cuanto más los oprimían, tanto más se multiplicaban. Una declaración asombrosa de la fidelidad y soberanía de Dios en medio de la adversidad. Satanás esperaba que al hacerlos sufrir, se apartarían de Dios, pero el Señor convirtió esas pruebas en un medio de purificación y fortaleza, nos dice la pluma inspirada. Esto nos recuerda que incluso cuando las circunstancias parezcan insoportables, Dios sigue al control y puede convertir la opresión en una oportunidad de crecimiento. La opresión humana no anula la promesa divina. Incluso bajo esclavitud, Dios sigue sosteniendo a su pueblo y multiplicando su propósito. Providencia y resistencia ante el decreto de muerte. El segundo momento crucial en la narrativa es la resistencia valiente de las parteras hebreas. El faraón ordenó: «Cuando asistáis a las hebreas en sus partos, si fuere hijo, matadlo». Sin embargo, las parteras identificadas con nombre propio, Cifra y Fúa, se negaron a obedecer esta orden injusta. El texto declara: «Pero las parteras temieron a Dios y no hicieron como les mandó el rey de Egipto». En lugar de someterse al mandato del faraón, obedecieron a su conciencia, demostrando que el respeto a la ley divina está por encima de cualquier edicto humano. Dios las honró por su fidelidad, y por haber las parteras temido a Dios, Él prosperó sus familias. Este acto de desobediencia civil, inspirada por la fe, es un ejemplo profundo para nuestros días. Cuando el mundo presione para que transgredamos los mandamientos divinos, debemos recordar que la obediencia a Dios siempre tiene prioridad. El Espíritu de Profecía refuerza esta enseñanza. En los últimos días, cuando las leyes humanas contradigan la ley de Dios, será necesario el mismo valor y la misma fidelidad que manifestaron las parteras hebreas. La historia se repite en la gran crisis final, donde nuevamente el pueblo de Dios será llamado a honrar su fe frente a la imposición de leyes humanas injustas.
La fidelidad a Dios está por encima de cualquier mandato humano y Él honra a los que confían en su palabra, aunque el mundo los amenace. El nacimiento y preparación del libertador. En Éxodo 2, la providencia divina actúa de forma extraordinaria. Moisés nace en un momento en que la sentencia de muerte pesaba sobre todo varón hebreo recién nacido. Pero su madre, Jocabet, confiando en Dios, ocultó al niño 3 meses. Cuando ya no pudo esconderlo, lo colocó en una arquilla de juncos en el río Nilo, confiando que Dios preservaría su vida. La hija del faraón lo encontró y se compadeció. Y la hija del faraón descendió a lavarse al río y viendo el arca en el carrizal, envió una criada suya a que la tomase. Allí, la hermana de Moisés intervino con ingenio, ofreciendo a Jocabet como nodriza del propio hijo que se había salvado. Moisés, así, creció educado como príncipe egipcio, pero al mismo tiempo instruido en la fe de Israel. Dios arregló que Moisés recibiera la mejor instrucción de Egipto, pero al mismo tiempo que aprendiera la fe de los patriarcas, nos dice la pluma inspirada. A pesar de la sofisticada educación egipcia, Moisés no olvidó su identidad. Sin embargo, cuando adulto y al ver el sufrimiento de su pueblo, cometió un error al matar al egipcio que maltrataba a un hebreo. Este hecho lo obligó a huir, pero Dios usó esa huida para prepararlo durante 40 años en Madián, donde se forjaría el verdadero carácter de un libertador. Esto nos enseña que muchas veces nuestros planes pueden fracasar, pero Dios convierte incluso nuestros fracasos en oportunidades de formación y restauración. Romanos 8:28 afirma: a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Dios puede usar incluso nuestros errores para prepararnos para un propósito mayor, si nos mantenemos dispuestos a aprender y depender de Él. Concluimos este primer tema, que la opresión del pueblo de Israel en Egipto, la fe de las parteras y el nacimiento y la formación de Moisés nos muestran que la historia de Éxodo no es solo un relato antiguo, sino un reflejo profético de la liberación espiritual que Dios nos ofrece hoy. La Biblia no oculta que el pueblo de Dios atravesará crisis, pero promete la presencia divina con sostén. Así como Moisés fue protegido, formado y finalmente enviado como libertador, también hoy el Señor está preparando a cada creyente para la misión final de proclamar su salvación. Y así como el Éxodo culminó con la gloria de Dios llenando el tabernáculo, nuestro éxodo espiritual terminará con la presencia de Cristo morando para siempre con su pueblo redimido. El Señor peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Que podamos, como aquellos hebreos perseguidos, mantener la fe firme en la promesa de la tierra prometida, confiando que el Dios que liberó ayer es el mismo que salvará hoy y siempre. Que el Señor te bendiga.